Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman. Llueve el cuerpo como un barco, atracado en sí mismo, simulando una larga travesía. Y hemos navegado del domingo pasado a este domingo para reencontrarnos con nuestra invitada Lisette Espinosa para seguir conversando de su poesía, del libro Como quien nada teme. Y contentos, amigas y amigos, de estar con ustedes nuevamente y darle un cordial saludo a la poeta Lisette Espinosa en esta segunda parte. Hola Agustín, hola otra vez, feliz de estar aquí contigo en tu programa. Gracias por acogerme nuevamente en un segundo programa. Y hemos simulado, ¿te das cuenta? Una larga travesía de una semana. Es que lo es una larga travesía, pueden pasar muchísimas cosas, pasan muchas cosas en una semana. En un minuto pasan muchas cosas. Sí, bueno, yo quiero compartirle algo a los amigos oyentes. Nosotros grabamos 2 programas en un día, en una mañana. Entonces, por eso yo decía, y ateniéndonos a lo que decía el poema, hemos simulado una larga travesía. Y frente a la pregunta que quiero hacerte, al temblor que se retuerce en ese último gemido impronunciable, ¿cómo reaccionas tú poéticamente? Bueno, te refieres al poema titulado Oficio. La verdad, ¿no? Que Adivino. no sé, en este momento no sé. Sí. Sí, bueno, mira, ese verso que acabas de citar pertenece al poema Oficio. Y bueno, claro, de eso se trata, ¿no? El oficio de la escritura, la aridez de la página en blanco que todos conocemos y ese saber cuando llega el momento, cuando es la palabra certera, la que buscamos, la que anhelamos y a veces no llega, ¿no? Y me refiero a eso justamente, que todos padecemos, todos los que escribimos, padecemos en algún momento. Es interesante la conexión que podemos hacer con ese cómo enfrentar el temblor que se retuerce a través del oficio, de la escritura, del poema, al valor terapéutico que muchas veces también tiene la escritura a través de este soporte, ¿no es cierto?, que es la poesía. Y ahí yo quiero conectarme necesariamente con nuestro proyecto de educación poética para el mundo, un proyecto que creemos urgente, necesario, que los sistemas educacionales del mundo lo puedan implementar para que los jóvenes, a través de algo tan sencillo como un papel, un lápiz, puedan exteriorizar sentimientos y a través de la escritura también les sirva de herramienta para conocerse a sí mismo, porque yo me imagino que también ha sido una buena herramienta para que tú como poeta, como Lisette Espinosa, se haya conocido más. ¿Es así? Por supuesto, sí, definitivamente. Claro, es que nos conocemos mucho, incluso cuando nos conocemos mucho más, incluso después que hemos escrito algo, que a veces es una escritura del inconsciente. Es una escritura del inconsciente total y eso puede parecer leyenda, pero lo es. A veces escuchamos, no sabemos de dónde, una palabra, un verso, una imagen que nos llega y decimos, bueno, ¿por qué? Y es el comienzo de un texto, el comienzo de un poema. A veces se queda ahí, a veces trasciende en una página, pero definitivamente después de escribir lo que dicta el inconsciente, uno aprende mucho de sí mismo porque empieza a averiguar, ¿no? A intuir qué está pasando ahí adentro de nosotros, que
escribimos sobre tal o cual tema, ¿no? Claro, ¿qué sucede O en de ese esto u otra otro? manera. ¿Qué Sí, sucede en ese otro otro cuerpo, yo? en ese otro En ese cuerpo. otro yo, en ese otro cuerpo, exactamente. Ahora me recuerda las imágenes que a veces los psicólogos toman y se la presentan al paciente y le preguntan qué le evoca, o una imagen, ¿no? Y en el fondo los poemas también, que muchas veces tienen muchas de ellas, nos hacen ver cosas que antes no habíamos sido capaces de percibir a través del proceso escritural. Pero también la escritura tiene la riqueza que en una mente joven, en la niñez, en la juventud, produce un desarrollo cognitivo enorme y nosotros sabemos ahora que la inteligencia se puede aumentar. Antiguamente se creía que uno nacía con un coeficiente intelectual y de ahí no había posibilidad de crecer más. Pero ahora la ciencia nos dice que el coeficiente intelectual puede elevarse cuando uno ejercita el cerebro con dificultades como la escritura de un poema. Por ejemplo, la escritura sintetizada, no ir a la esencia como lo haces tú. Me imagino que ha elevado tu coeficiente intelectual, no lo podemos constatar, por cierto, pero la ciencia dice que sí, que estos ejercicios ayudan mucho al desarrollo cognitivo, además que también al pensamiento crítico. Sí, la verdad que no sabría decirte si estos poemas han elevado mi coeficiente intelectual o no, pero es una buena manera de ver, es una buena manera de ver, de estudiar, de verlo, sí. ¿no? De analizarlo. Yo creo que sí, o mantiene tu coeficiente por último, pero la ciencia dice así. Sí, que sí, por supuesto. Dice así, se eleva. Es decir, aunque pasen los años, para el amigo auditor, auditora, que cree que ya no puede desarrollar más su inteligencia, está muy, muy equivocado. No, la inteligencia se puede potenciar, no hay límites de edad. Entonces eso para que lo sepan, y eso lo está refrendado por la ciencia. Y entonces, ¿cómo no defender la idea de la educación poética, Lisette? Porque creo que incluso que la comunidad poética nuestra debiera asumir un rol que no ha tenido a la luz de la orfandad que tienen los niños y los jóvenes. Yo creo que los que están en condiciones, porque no todos pueden, debieran asumir un rol y que la sociedad los percibiera que están ahí y que están diciéndoles a la autoridad de ustedes tienen que hacer esto porque es para el bien común, para que tengamos una sociedad más sana. Estoy de acuerdo contigo y admiro mucho, y aprovecho este marco para decírtelo, admiro mucho la labor que haces promoviendo la educación poética. Creo que definitivamente es algo que sí se debe implantar en las aulas, sobre todo en estos tiempos donde se ve tanto terrorismo, tanto vandalismo, tanta insensibilidad respecto al otro, ¿no? Respecto al otro ser humano que tenemos al lado, y creo que es un momento en el que la poesía debe tomar un lugar en las aulas y llegar a los estudiantes, llegar a los jóvenes, despertar su sensibilidad, despertar su curiosidad. La lectura es algo que no sé, tristemente no hay hábitos de lectura entre los jóvenes, entre muchos jóvenes, y no estoy generalizando. Por supuesto que hay lugares en que sí se promociona más, en lugares en que sí se hace este esfuerzo porque los jóvenes lean y conozcan, sobre todo los autores locales. Es increíble cómo hay jóvenes que no conocen a sus autores locales, no conocen a los escritores de su país, incluso a veces conocen más escritores extranjeros, pero eso siempre es un momento, ¿no?, en que uno busca más allá de sus fronteras. Me pasó a mí, nos pasó a todos, pero definitivamente la lectura es lo que es el primer paso para luego considerar la escritura, en el caso de los jóvenes que se sientan atraídos por ella. Ahora te quiero comentar que por mi experiencia en el aula de muchos años ya, creo que
Me siento también acompañado de otros poetas que se dan cuenta de la importancia de este tema y la necesidad de que sea algo universal, no local, que hasta el momento ha sido de carácter local. Muchos han hecho esta labor, pero ahora el nuevo modelo de poeta que yo me gustaría ver plasmado es uno que se preocupa internacionalmente, y que afectaría a todos los países, y esto provocaría un movimiento especial donde también los jóvenes tengan la experiencia del poeta en el aula. Es decir, yo creo que la única manera para que sea entretenida el acceso a la poesía es que el joven simule que es un poeta y de esa forma escriba en base a su poca lectura que tenga, pero tiene una experiencia de vida también importante. Y nosotros apelamos a eso para que los jóvenes escriban y surgen preciosos ejemplos, preciosas experiencias de escritura en el aula. Y lo que pasa es que el adulto a veces no confía en la niñez y en la juventud, pero ellos tienen mucho que decir y la palabra puede, a través del poema, entregar cosas preciosas de parte de ellos. Quiero volver a tu libro, a tu texto, Como quien nada teme, y preguntarte, la arena en tu poesía, ¿es una aproximación a algo en especial? ¿Puede ser una aproximación especial a algo? Al mar. Al mar. Y si dejamos solamente la palabra aproximación, aproximaciones sola, ¿te lleva a una arena especial? Sí, me lleva a mi madre. Uh-huh. Me lleva a esa arena sobre la cual las dos andamos. Uh-huh. Y van dejando huellas en esa arena tan especial. Vamos dejando huellas en esa arena y nos vamos acercando a medida que ambas envejecemos, ¿no? O pasan los años, pues por supuesto hay una aproximación. Uh-huh. Uno empieza a andar cuando nace, le debo la vida, por supuesto. Y más aún te digo que no tenemos que tener pudor, empezamos a envejecer desde que nacemos. Aunque parece extraño, pero empezamos a envejecer desde que nacemos, llegamos a una cúspide y simplemente se delata aquello que comenzó al nacer, el envejecer. Compártenos ese poema, Aproximaciones, recordando a tu madre. Sí, por supuesto. Aproximaciones a mi madre. Cuánto se pierde en nuestro andar, cuánto ganamos. Mientras bajo la cuesta y tú me miras desde aquella planicie de los años. Ahora es tu mano la que aguarda, la que se vuelve arena. Es suyo el temblor, camino a la caricia, al cruzar el umbral de las divagaciones, a esa hora en que la lluvia ha inundado tu tierra y ya no crece allí la maravilla, de la espiga se asoma a la valla con mi hijo. Y yo quiero, después de tu lectura, aproximar a Flashback el nombre de mi acompañante, la poeta Silvia Goldman, que continúa de vacaciones. Por eso ustedes otra vez oirían este Flashback de domingo, no la van a escuchar, sino será hasta la próxima semana. Bueno, yo quiero expresarte una pregunta que seguramente tú la vas a reconocer. ¿Qué vino es este que bebemos a solas y llena nuestra boca de un llanto silencioso? ¿Qué jugo de la vid es ese, Lisette, que llena nuestra boca de un llanto silencioso? ¿Y por qué el llanto silencioso? Sobre cosas en especial o sobre tantas otras cosas que ocurren también alrededor o que son particularmente de la voz poética. Mira, este es un libro atravesado por el silencio, diferentes tipos del silencio.
el silencio heredado, cuando venimos de una familia donde no ocurre la comunicación, en la que hijos y padres no se conocen eh, demasiado, eh, el silencio impuesto cuando vives en un país donde no te puedes pronunciar, y el silencio al que acudimos espontáneamente cuando no encuentras la palabra para describir un sentir, cuando no encuentras las palabras para describir el horror, para describir la desventuranza. Entonces, bueno, ese verso al que te referiste al principio pertenece al poema titulado Herencia. Y, perdón, sí, me ibas a preguntar. Sí, yo iba a recordar que, bueno, tú naciste en La Habana. Tengo la impresión de que hay más de un poema que contextualiza ese lugar donde viviste, donde pasaste tu infancia, tu niñez. Estaba pensando en el poema Tierra Santa. No creo equivocarme que te refieres a tu país, a la isla. Bueno, mira, como decimos, como hablamos a veces, los lectores, cada lector le da una interpretación. Por supuesto, Tierra Santa hace ahí como una unidad entre isla, madre, madre e isla, la tierra como madre, de la que todos venimos, en la que todos nacimos, cada uno en la suya. Y bueno, yo aquí yo hago como una semejanza, ¿no? Le doy a la tierra pues la personalidad de una madre. Y claro, poéticamente uno contextualiza determinados hechos. Y sí, definitivamente hablo de mi tierra. Ujú. Y también de mi madre. Pero los poemas, como ya sabes, se escriben a veces con una u otra intención o sin ninguna, y el lector es quien le da la propia lectura, la propia interpretación, ¿no? En Ujú. dependencia de su propia experiencia. ¿No puedes compartir el poema Muros? Sí, lo busco. A veces tus nombres de poemas son una palabra, solamente abundan en tu libro. Sí, bueno, ahí aplico lo mismo que hablamos Sí, sí. en el programa anterior, la síntesis, ¿no? Ujú. La síntesis. Y a veces una palabra evoca muchas lecturas, no hace falta que sean muchas. Una sola palabra puede evocar tantas, tantas interpretaciones. Así Muros. es. Ujú. Un murmullo de siglos atrapado en la junta y el ímpetu del aire arruinando la verticalidad del pensamiento. De un lado y del otro, todos buscan la brecha, la posibilidad de una fisura que permita pasar lo que se niega. Un paisaje, la mano, que deposita huellas en el aire y sostiene una cruz o su esperanza. No sabiendo si tienes la libertad para conversar sobre la distancia de La Habana, de la ciudad donde tú vives, que es Miami, eh, desde la cual tú nos estás compartiendo tu poesía. eh, ¿Qué sentimientos tienes sobre tu terruño donde pasaste gran parte de tu vida, de la niñez y, si no me equivoco, parte de tu juventud? Sí, por supuesto. A pesar de que no en mis libros y en mi poética, La Habana, Cuba, no es un tema central, y eso es parte de lo que sucede cuando uno emigra, obviamente, te reinsertas, ¿no? A otra sociedad, a otro sistema de vida, a otras realidades que de repente te rodean y las que tienes que afrontar. Entonces, claro, yo como emigrante, pues hablo mucho de mi realidad actual, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que vivo, ¿no? En esta otra parte del mundo. Soy una poeta que no le gusta, a mí no me gusta, ¿cómo decirte? Para no, o sea, centrarme en un territorio. Me gusta escribir sobre, como te decía antes, te he dicho varias veces, sobre la experiencia humana,
en general Sí, eso es lo que noto en tu ese poesía. ser humano donde esté. Exacto. Esté ese ser humano donde esté, exactamente, porque donde quiera que estemos vamos a experimentar determinadas circunstancias que van a definirnos, ¿no? Como ser humano. Pero lógicamente, como todo el que migra, hay una vista al pasado, hay una vista a un pasado que es presente, ¿no? Porque no deja de estar allí y a veces inconscientemente dices, no te lo propones, no propones escribir sobre tu pasado o sobre la tierra de la que emigraste, pero es imposible porque es parte de ti, es parte de lo que eres, es parte de lo que son tus amigos, tu familia, la infancia, los días de la infancia. Y sí, Cuba duele y me duele, a mí también, Cuba duele, y ese dolor, por supuesto, que eventualmente y de muchas maneras va a estar reflejada en mi poética siempre, porque es algo de lo que no se huye, es algo de lo que aunque quieras apartarte, no te deja. Entonces, claro, siempre va a haber una referencia al lugar de Sí, donde soy. yo percibo, bueno, hablando de referencias geográficas y llevándolo a otro plano, sin duda que existen muchas en tu poesía. Son referencias geográficas del interior, del alma, ¿no? Y eso, claro, para el lector atento puede significar crear ver un rastro y poder ir detrás de esas huellas que tú como poeta has ido dejando, pero también donde la voz poética busca interpretar cosas que se observan, que se escuchan de otros. Eh, Ahora, hablando de los otros, yo quiero volver a un tema que lo he citado en esta conversación. Preguntarte si lo ves posible, porque yo percibo que hay poetas que tienen la esperanza de que sí puede ocurrir, otros no. Quizás se requiere un proceso de maduración, pero esa idea de crear un nuevo modelo de poeta, ¿crees tú que es posible lograrlo? Y cuando yo digo esto, obviamente entendiendo que la comunidad poética podría asumir un rol distinto porque quiera hacerlo, porque no necesariamente sea su rol, el de la educación, sino porque ve que nadie lo hace, entonces hagamos nosotros ese trabajo para que los jóvenes tengan este tesoro que es la poesía en su experiencia, porque es un verdadero tesoro por todo lo que hemos dicho, la escritura del poema. Entonces ese tesoro, para que sea posible, yo percibo que para que tenga un carácter universal necesitamos construir un modelo diferente de poeta. Tú sabes que en la historia de la poesía han habido distintos modelos de poeta. Está el poeta maldito, el poeta aquí, el poeta allá. Entonces, pero este poeta, ¿tú crees que sería posible levantarlo? Yo creo que más de lo que hay que levantar más no es al poeta, sino al acercamiento de la poesía como tal, en general, para los estudiantes en las aulas. ¿Pero quién lo No un haría? modelo de poeta. ¿Pero quién lo haría? ¿Un poeta en general? Porque el sistema educacional no lo quiere hacer. O sea, han pasado. Yo creo que nosotros como poetas, como, o sea, los artistas en general, no solo poetas, sino parte de nuestra, digamos, rol, no sé, es despertar la sensibilidad en los jóvenes, ¿no? Despertar la inquietud. Y a veces no solo se expresa a través de la palabra, a lo mejor la inquietud se expresa a través de la pintura, ¿no? El arte visual, de la música, donde todo es poesía al final, todo es poesía en sus diferentes expresiones, maneras de expresarse. Y yo creo que más que el modelo del poeta es acercar estas sensibilidades, esta posibilidad a los alumnos de descubrir sus sensibilidades. Dígase un poeta, dígase un pintor, un músico, dígase todas las personas que creamos, ¿no? Que estamos aquí, que estamos creando y haciendo nuestro aporte a la cultura de un país, ¿no? De una sociedad, pues entre todos, ¿no? Acercarnos a los jóvenes
y despertar en ellos esa hambre, ¿no? Esa sed, esa vía donde pueden expresarse a sí mismos, ya sea la poesía, la música, la Pero, pintura, pero las artes plásticas. Pero entiendo lo que dice, a lo que te refieres, ¿no? sí, porque se Sí, estoy de requiere, acuerdo. Por algo se empieza, claro, porque se exactamente. requieren individuos que hagan eso que tú estás diciendo. Ahora, Ujú. yo lo encuentro bien difícil poder abarcar todas las artes. Creo que para comenzar debiéramos imprimirle a una sola, solamente por el hecho de que es muy económica y los sistemas educacionales no podrían decir no porque es muy caro, porque es muy Claro, barato. Entonces, para que dejarles a esa institución entre la espada y la pared, en el fondo, pero requiere individuos, requiere una comunidad, porque uno solo no es capaz de crear una instancia rotunda y nacional. Tiene que haber un conglomerado, una unión, porque si no es estoy imposible. de acuerdo. Vamos a seguir igual como siempre, con poetas locales que lo hacen, pero necesitamos una fuerza mucho mayor para darle un sentido universal. Quizás por eso yo hago énfasis en la necesidad de crear un nuevo modelo, en el sentido de que, por supuesto, ese modelo tiene un montón de variantes, pero Exactamente, en el sí. fondo, el objetivo es un objetivo claro, muchas matices de ese modelo, y tiene que ser así, porque los poetas todos somos distintos, pero que nos una ese objetivo y ya con eso vamos a provocar una gran diferencia. Estoy de acuerdo. Ya el solo hecho de que los alumnos se acerquen a los poetas o los poetas se acerquen a los alumnos, los poetas, digo, escritores en general, se acerquen a los alumnos en los talleres, en actividades donde se involucre la creación, ¿no? Poética y ellos puedan expresarse o buscar maneras de lecturas, ¿no? Pues con todo granito de arena, ¿no? Que se vaya aportando, pues puede ser importante para que se implante esto que tú llamas Sí. el modelo de poeta. Sí, bueno, gracias Lisette, con esa idea en el horizonte. Yo quiero agradecerte y despedirnos. Hemos terminado esta segunda parte de nuestra conversación y bueno, encantado de haberte escuchado, haber oído tu poesía. Ha sido un placer, Agustín. El placer ha sido todo mío. Te agradezco mucho por esta invitación, lo he disfrutado muchísimo. Y nada, pues nos veremos. Así sea. Un Gracias, saludo a todos Lisette. los oyentes de mi parte. Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.